libro de Primera Corintios, capítulo 9, verso 24 al 27. Primera Corintios 9, 24 al 27. El apóstol Pablo escribe y dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todas las verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y sigue añadiendo y dice: corred de tal manera que lo obtengáis. En otra palabra, el apóstol está hablando acerca de algo que usted y yo debemos hacer. El apóstol está expresando que en una carrera hay alguien que es coronado. Hay alguien que recibe la corona. Es aquel que se esforzó, aquel que pudo, como quien dice, llegar a la meta, pero llegar primero. Pero él sigue diciendo, dice: corred de tal manera que lo obtengáis. Vamos, ¿qué pasó? Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptibles. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Hoy quiero hablar de transformando el destino de nuestra generación. Yo quiero hablar esta mañana a hombres y mujeres que tienen que entender la importancia que tiene transformar nuestras generaciones. ¿Y cómo podemos transformar nuestras generaciones? La única manera de transformar nuestras generaciones es teniendo una palabra de Dios en nuestras vidas. Una palabra que marque un antes y un después. Y uno de los logros más grandes en Cristo Jesús es edificar una generación. Que usted pueda entender la importancia que tiene que usted está haciendo. A ver, entiéndame este término. Usted está haciendo iglesia. Y si usted está haciendo iglesia, no se trata del vínculo de las cuatro paredes, o no se trata de la reunión que usted participe, se trata de lo que usted edifique en el reino para que otros también puedan recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. Por eso la responsabilidad de este tiempo es transformar el destino de nuestras generaciones. Y usted sabe y sabemos que esta generación está en riesgo constante. El infierno se levanta con toda la furia. Escuche bien, y aunque no lo veamos, ha sido muy sutil, ganando espacios, generando distracciones, de tal manera para que parezca algo común. Y usted lo ve y parecería ser que el infierno no existe, pero en realidad está afectando las vidas de los hombres y las mujeres de esta generación. Y creo que tenemos la responsabilidad de poder decir: Señor, como en aquel momento histórico en el libro de Isaías, cuando hay una voz que dice: ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Allí se levanta Isaías, determinando que algo tenía que cambiar en la historia de la humanidad. Algo tenía que cambiar en lo que respecta al cambio que se puede gestar cuando aparece la figura de Cristo. Entonces entendamos lo siguiente: hay algo que nosotros tenemos que entender, la importancia que tiene el reino revelado en nuestras vidas. Y saben que en aquella conversación el cielo habla
y dice, ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Entienda que Isaías está hablando en una voz profética. Y esa voz profética está diciendo, Jesús, estoy aquí, Padre, envíame a mí. Jesús está hablando por la boca del profeta, porque de pronto Isaías no entiende, pero en el misterio de la revelación, él está hablando que Jesucristo mismo está diciendo, Padre, yo me ofrezco, porque dice, ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? La Trinidad estaba allí, pero ¿sabe qué? El diseño de la gloria estaba a punto de manifestarse. Y sabe que una de las cosas que tenemos que entender, que cada uno de nosotros hemos trabajado para la edificación de la vida y la formación del carácter de Cristo en nuestros discípulos. Usted tiene que entender, así como las generaciones se reproducen, los hijos se reproducen, así se tienen que reproducir tus discípulos. Así tienen que ser tus generaciones. Yo no sé, yo he venido en esta mañana a hablarle a gente que tiene hambre y sed de Dios, que le dice, Señor, yo hoy recibo, en mis entrañas empieza a nacer una generación que pueda entender que la transformación viene solamente por el poder de la palabra y el diseño de Cristo revelado en cada uno de nosotros. La iglesia, anote, la iglesia funciona en base a la confianza. La confianza es uno de los factores fundamentales en nuestras vidas. Porque si usted no tuviera confianza, usted no estaría aquí. Usted vino aquí porque usted está confiando. ¿En quién está confiando? No está confiando en el sistema, no está confiando en el pastor, no está confiando en los líderes. Usted está confiando en Dios. Y cuando la iglesia funciona bajo la base de la confianza, me gusta la expresión del apóstol Pablo que nos lleva y dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas que operan en las regiones celestes. Y sabe que la confianza del apóstol no está en su fuerza. El apóstol le ruega al Señor que le quite el aguijón, pero el Señor le dice, bástate en mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Cuando sos débil, allí viene la fuerza de Dios a tu vida y empieza a generar dentro de tu espíritu algo que tú no puedes entender, algo que no puedo entender, pero es la gracia que viene. ¿Sabe para qué? Para llevarte a ser más que vencedor. Yo no sé, yo he venido a hablarle esta mañana a gente que pueda entender que Dios te ha convertido en un hombre más que vencedor. Si tienes problemas, si tienes adicciones, si tienes lo que tenga, si tienes problemas de cualquier índole, usted puede ser más que vencedor por medio de la sangre de Cristo. Vamos. Aleluya. Otra de las características es la integridad. Y la integridad tiene un valor de alta influencia. Es importante entender esto. El apóstol habla acerca de la importancia de poder estar sometido al Señor. Y cuando usted entiende este principio, lo primero que empieza a gestarse en nuestro espíritu es la integridad. Porque la integridad te hace una persona diferente. La integridad te hace una persona que verdaderamente seas de una sola pieza. Puedas ser sincero en todo lo que haces. ¿Y sabes qué? Una de las características que tenemos que entender, la integridad significa vivir la verdad primero en mi espíritu, en mi cuerpo, antes de liderar a otros. Porque no podemos liderar a otros si no somos personas íntegras. No podemos, no tenemos la capacidad.
Y entienda lo siguiente, hay mucha gente que tal vez tenemos la gracia, el carisma para llegar a otros. Tenemos la oratoria para llegar a otros. Y hay mucha gente que gana mucho, pero sostiene poco. Hay mucha gente que habla mucho, pero ¿sabe qué? Solo la integridad mantendrá a la gente a tu lado. Vuelvo de nuevo a decir, parece que estoy solo esta mañana. Solamente la integridad hará que la gente permanezca a tu lado. Si tú eres una persona íntegra, ¿sabes qué? Vas a empezar a ver del norte, del sur, del este, del oeste. Vas a empezar a ver generaciones que empiecen a entender la importancia de vivir en integridad delante de la presencia de Dios. La integridad es la victoria que nosotros ganamos. La integridad no es un don. La integridad es lo que usted y yo podemos vivir. Porque entendamos lo siguiente. Al que es diligente, Dios le va a entregar más. Dice que a los que le dieron 5 y reproducieron a 10, se le dará más. Pero el que de pronto no tiene la capacidad de reproducir, y yo quiero decirle lo siguiente, te tienes que levantar como el hombre y la mujer de Dios que va a operar en este tiempo en una gracia sobrenatural de integridad, que el infierno no te pueda detener, que el infierno no te pueda atacar, que el infierno no tenga que decir de vos, porque serás un hombre y una mujer íntegra a Dios, que verdaderamente entiende la grandeza de su poder. Otra cosa que quiero que anote: Dios está levantando una generación guerrera. A ver los guerreros, díganme amén. Dios está levantando una generación guerrera. Aleluya. ¿Sabe que en Israel todos se preparan para la guerra? Hombres y mujeres son adiestrados para la guerra. Tanto el hombre hace el servicio militar como la mujer hace el servicio militar. La importancia es levantar una generación que tenga la capacidad de defender lo que Dios le ha entregado. Y yo creo que esa es una de las características que hoy como iglesia nosotros somos responsables de esta generación, y necesitamos equipar a nuestros hijos espirituales, prepararlos ¿para qué? Para guerrear. Prepararlos para lo que Dios te entregó. Hay gente que se le entregó y no lo cuidó porque no estaba preparada para poder guerrear y defender lo que Dios le había entregado. En los valientes de David hay un hombre que defendió un territorio de lenteja porque es mío. Porque Dios me lo entregó. Y si Dios te lo entregó, yo no sé, yo les estoy hablando, pero Dios está revelando en tu espíritu lo que Él te entregó. Y hay mucha gente que por irresponsabilidad, hay mucha gente que por pecados, hay mucha gente que abandonó eso. Pero quiero decirte en este día, el Señor está presto para que tú y yo volvamos y podamos decir: Señor, perdóname, porque voy a pararme en el centro de tu voluntad una vez más y voy a defender lo que un día me entregaste, lo que un día el Señor te entregó, lo que un día el Señor te dio. Él empieza a restaurarlo, Él empieza a levantar una generación guerrera que entienda la importancia
iglesia, la generación guerrera, una generación valiente y determinada que enfrente los desafíos, las adversidades, con fe y con confianza en Dios. Esta generación ha sido llamada a liderar. ¿Cuántos me dicen amén? Esta generación es llamada a liderar. Mire, cuando uno ve el avance de la ciencia, creo que nos asusta. Y más a los que ya tenemos 50, 60 arriba. A esta generación nos ha costado muchísimo asociarnos con la tecnología. Nos van ganando como 1000-0. Cuando queremos acomodarnos ya salió otra cosa, ¿viste? No sé si se da cuenta. Pero hay tantas cosas que se van. Yo recuerdo cuando nuestros pastores nos hablaban del código de barra, año 80. Lo único que había señales de humo para poder comunicarnos. Y hoy por hoy, un sistema que de pronto todos estamos registrados en un sistema. Todos. Significa que ha habido un avance. Significa que hay una inteligencia artificial que no sé cómo funciona, pero de pronto ha revolucionado todo. El mundo está acelerado y en ese aceleramiento se tiene que levantar una iglesia para liderar. Se tiene que levantar una iglesia para entender que aunque la ciencia avance, aunque todo avance, hay algo que no puede aplacar y es la sabiduría, el poder de nuestro Dios. Jamás va a ser superado. Jamás usted va a ver a Dios estando por abajo. Lo que la Escritura habla es lo que hoy estamos viviendo. Toda fuente de sabiduría, la fuente de gracia, la fuente de perdón está en las Escrituras. Y el Dios de toda gracia que habló ayer, habla hoy y hablará mañana. El Dios de toda gloria te está diciendo: yo estoy convocando a una generación valiente para que pueda ser obediente, para que pueda guerrear en lo espiritual y pueda hacer un impacto significativo en esta sociedad. ¿Qué va a hacer la iglesia? Va a promover la justicia, la compasión y la verdad. Usted tiene que entender, iglesia, entienda lo siguiente, que se van a generar desafíos, que van a venir desafíos a tu vida, que van a venir desafíos personales, que van a venir desafíos espirituales. Pero hay una resistencia espiritual bajo la cubierta de la sangre de Cristo. Esta generación, nuestra generación, está enfrentando enemigos invisibles. Lo ha habido en todo tiempo. Pero ¿sabe qué? Los ataques son cada vez más fuertes. Pero ahí está donde se tiene que levantar gente con perseverancia. Gente que de pronto sepa superar los desafíos y mantener la pasión del compromiso con Dios. Que usted pueda decir: voy a crecer espiritualmente. Voy a crecer espiritualmente. Y esta generación guerrera espiritualmente va a estar dispuesta a aprender y a hacer y a madurar en lo que Dios te va a entregar. Dios está a punto de entregar cosas grandes. ¿Y sabe qué? Debemos estar dispuestos a servir, a sacrificar aún nuestro tiempo. ¿Sabe para qué? Para que el reino de los cielos llegue a los demás.
solamente habla, solamente determina y solamente ve que tus generaciones tienen destino de bendición si tú abres tu boca. Si tú no abres tu boca, tienen destino de fracaso. La gente que hoy estamos aquí, alguien un día abrió su boca para predicarnos el reino. Y yo quisiera por un minuto, que usted pueda recordar quién fue esa persona que marcó tu vida. ¿Quién fue esa persona? Puede haber sido tu padre, puede haber sido tu madre, puede haber sido un amigo, puede haber sido alguien que vino con una palabra del cielo y cambió la historia de tu vida. La gente que hoy vino por primera vez. Hay muchos de ellos que tal vez hoy se reconcilian. Pero hay muchos de ellos que hoy empiezan una nueva historia de su vida. ¿Sabe por qué? Porque el reino se empieza a revelar. Porque hay alguien que les dijo: vení y veamos. Qué lindo cuando Felipe le dice a Natanael: ven y veamos. Porque hay una nueva expectativa en poder decir: Señor, es el tiempo de poder afectar y transformar nuestra generación. No es difícil. No es difícil. Porque muchas veces creemos que todas son misiones imposibles. Dios te va a entregar, escuche, no se asuste lo que le voy a decir. Dios te va a entregar los peores. Dios te va a entregar los peores para que se conviertan en los mejores. Dios te va a entregar los peores para que se conviertan en los mejores. Cuando a David se le acercó gente, se reunieron con él los endeudados, los enlutados, pero de allí la generación, el espíritu de David contagió, porque lo que David tenía era el espíritu de Dios. Lo que David tenía no era propio, era recibido de parte de Dios. Entonces entendamos lo siguiente. Cada ministro, escúcheme bien, y hoy quiero hablarle a los ministros. Pero en realidad le hablo a todos, porque muchos de ustedes tal vez todavía no sean ministros. Pero sí, escúcheme bien, van camino a eso. Cada ministro debe vivir un estándar más alto que sus seguidores. Usted tiene que entender que hay una palabra revelada que va a venir a su espíritu. Y que Dios te va a llevar a entender y a discernirla antes que tus discípulos. Imagínense, por eso necesitamos una generación de ministros que se activen, que le crean a Dios, que puedan decir: lo sobrenatural va a venir y lo voy a recibir, porque se va a materializar. Y yo quiero decirle lo siguiente, porque es muy importante. Lo que vivimos es lo que vamos a predicar. Si usted no vive, no predique. En otras palabras, el testimonio de vida es lo que tiene que marcar la vida de un ministro. No puede ser un vagabundo. Tiene que ser un hombre con destino y propósito. Una mujer con destino y propósito. No importa por los fracasos que hayas pasado, no importa por las circunstancias en que hayas vivido. Lo importante es que entiendas que cuando el estándar de vida viene a tu vida, serás bendecido de tal manera que los tuyos puedan ver en vos la bendición de Dios. Aleluya.
En otras palabras, ministros, dejen de mendigar y empiecen a depender de Dios. Empiezan a entender que mi sustento viene de arriba, no viene de abajo. Que mi sustento es el Dios de toda gloria, que me levanta, que me empodera y me lleva a otro nivel. No hay mejor escenario para un predicador, ya sea de púlpito, de casa de paz, de campañas o donde quiera que se levante una voz para predicar. No hay mejor escenario para un predicador que su propia familia. Tu propia familia es la que va a determinar y va a decir, realmente el mensaje que papá está dando es un mensaje verdadero porque lo vive. Hay veces que predicamos lo que no vivimos. Hay veces que hablamos de la bendición que no tenemos. Es duro lo que digo. Pero ¿sabe qué? Usted tiene que empezar a creerle a Dios. Si usted se quedó sin trabajo, crea que es una circunstancia que le llevará a tener su propio emprendimiento, su propia empresa. Yo no sé, todas las cosas ocurren para bien, no para mal. Las cosas que se generan en el reino son los que van a traer la importancia de Dios revelado en cada una de nuestras vidas. Otra de las cosas, escuche, la compasión es tan importante que te hace amar lo que Dios ama. Solamente la compasión te va a hacer entender el sufrimiento de la gente. Solamente la compasión te va a hacer ver los ojos, te va a abrir los ojos para que vea la necesidad de la gente. Porque parece muchas veces, escúchame bien, parece que vivimos en una burbuja. Parece que vivimos en un mundo donde solamente pensamos en nosotros mismos. Parece que muchas veces vivimos en una burbuja y ¿sabe qué? Yo quiero decir, el principio de toda compasión es poder predicar el reino. Dije que Jesús miró a la multitud y tuvo compasión de ellos, porque los vio como ovejas que no tienen pastor. ¿Entiende? Las multitudes están esperando. A ver, yo quiero soltar esta palabra. Las multitudes están esperando a los líderes de este tiempo, a los líderes de esta generación, que se levanten con compasión y puedan decir: voy a generar dentro del ámbito del mismo infierno, voy a crear que la presencia de Dios venga y transforme esa vida. Donde había droga, donde había prostitución, donde había homosexualismo, donde había lo que había, vino el reino y lo transformó todo. De eso se trata la compasión. Generación de conquista. Una cosa es la generación guerrera. La generación de conquista en lo espiritual se refiere a personas que están comprometidas con la búsqueda de Dios. Personas que pueden tener la capacidad de expandir el reino de los cielos. Personas que le dicen: Señor, la pasión que tengo por Dios me lleva a entender lo que las personas viven. En otras palabras, estoy comprometido con la misión. Estoy comprometido con la generación que se está perdiendo. Y muchas veces, escúcheme bien, padres, debemos saber que nuestros hijos son muy importantes.
Y si usted, escúchame bien, y si usted ganara todo, si usted fuera el líder más sobresaliente y usted perdiera a su familia, en vano usted trabajó. Porque ¿sabe qué? Su familia es el primer vínculo donde usted tiene que depositar y formar a Cristo en el corazón de nuestros hijos. No importa que sean grandes, no importa que ya no estén en casa, no importa. Tenemos una responsabilidad. Levántate como una generación comprometida con la misión, una generación que siente el llamado de cumplir la misión de Dios en esta tierra. Una generación que busca la guía y la fortaleza de Dios a través de la oración y del ayuno. Que se pueda levantar una generación que pueda decir: Señor, hoy me planto y voy a empezar. Escuche, la generación de conquista es la que va a experimentar un avivamiento espiritual. La generación de conquista es la que va a ver vidas transformadas, comunidades transformadas, ciudades transformadas. Va a haber una generación de conquista. La Biblia dice, y recibe esta palabra: correrán a ti a causa de Jehová tu Dios que te ha empoderado. Correrán a ti. La generación de conquista es la que busca vivir una vida que honre a Dios y que tenga el impacto duradero en este mundo. Eso es una generación de conquista. Otra de las cosas, con la bendición se rompen ciclos de maldición. ¿Cuántos me dicen amén? La bendición determina dónde termina la maldición. Cuando se implanta, no se puede vivir en maldición y en bendición. O se vive en maldición o se vive en bendición. Cuando usted llama a la bendición, dice: el bien y la misericordia de Jehová te seguirán todos los días de tu vida. Alguien puede entender. La bendición, la benevolencia de Jehová te hará, ¿sabe qué hará? Que tú te sientas perseguido por Dios. Dios te está diciendo: yo te quiero bendecir, pero tus determinaciones han marcado que la maldición está en tu vida. Si obedeciéramos, dice, seremos bendecidos, y si desobedeciéramos, seremos maldecidos. Entonces necesitamos romper ciclos de maldición, patrones negativos de pobreza, de enfermedad, de violencia, de adicciones. Hoy te tienes que decir: empiezo a vivir el ciclo de mi bendición. Empiezo a vivir la mejor etapa de mi vida. Hay una de las hermanas que testificó y recuerdo que dijo: desde enero, el 12 de enero creo que dijo, fue el día que marcó su vida. Ahí llegó la bendición. Y cuando la bendición llegó, le pegó una patada a la maldición. Cuando la bendición llegó, porque sabe que la bendición se llama Cristo Jesús en nuestros corazones. Lo que tú implantes serán patrones que van a hacer influencia en tus generaciones, como la historia de tu familia. Alguien puede decir: yo empiezo a escribir hoy una historia, la historia nueva de mi familia. O yo empiezo a escribir la historia desde el momento que Cristo vino a mi vida. Empecé a escribir
una nueva historia en mi vida. Seguramente nos hemos equivocado, seguramente hemos fallado. Pero ¿sabe qué? La Biblia me dice, si alguien ha pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero no se confunda, entienda, no se confunda. Muchas veces la gente dice, bueno, yo he pecado y abogado tengo con el Padre, pequé el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo me arrepiento. Y el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, empiezo con el mismo ciclo total, el domingo me arrepiento. Eso no es así. Usted establece la bendición. Porque ¿sabe qué? Cuando el Señor le dice a la mujer, aquella que fue encontrada en el mismo acto del adulterio, le dijo, ni yo te condeno. Entienda que el pecado puede ser perdonado. Pero hay algo, la clave para que las generaciones puedan experimentar la bendición. Vete y no peques más. El pecado es lo que trae la maldición. Y hoy vamos a determinar que la bendición de Dios va a ser la intervención divina que va a empezar a romper los ciclos de maldición y va a traer libertad y restauración a nuestras vidas. Y termino. Dar destino y propósito. Saben que cada vez que podemos entender esto, dar destino y propósito en lo espiritual implica tener y encontrar el sentido y la dirección, el significado en la vida que esté alineado a la voluntad de Dios. Porque una de las cosas que necesitamos, lo primero para dar sentido a nuestra vida, primero tenemos que encontrarlo nosotros. Para dar sentido y propósito en otros, primero tengo que saber quién soy, qué vivo, qué siento, quién soy en Cristo. Y entienda lo siguiente, hay un llamado divino y debe ser ese llamado a poner nuestros ojos en el corazón de Dios y experimentar el cambio en cada una de las personas. Recién mencionaba a David. David fue el hombre perseguido, ungido, pero perseguido por Saúl. Él escapa a la cueva de Adulán y así se le reúnen gente. Lo primero que David entiende quién es él para poderle dar sentido y propósito a la vida de otros. Hay gente que queremos darle sentido y propósito a otros, pero nosotros no tenemos en claro nuestra identidad. Queremos que otros se salven cuando nosotros no somos salvos, y usted lo sabe y yo lo sé. Queremos hablarle a otro de Cristo cuando Cristo no tocó nuestro corazón y simplemente vivimos una falacia, vivimos una religión falsa. Entienda que esto no es un círculo de amigos. Esto no es un lugar donde usted y yo nos venimos para sacarnos el peso de la semana y poder decir, bueno, empiezo otra semana, dejé mis culpas y ahora, total, el próximo domingo vengo de nuevo a este lugar. Este ámbito es para que usted y yo entendamos la importancia que tiene el descubrimiento e impactar las vidas. Y el propósito es hacer la diferencia en este mundo. Que usted y yo podamos hacer y decir, Señor, no solamente encontré mi norte, sino también puedo ser la brújula que pueda guiar a otros a Cristo Jesús. Que pueda mi vida marcar el antes y el después. Que podamos entender la importancia que tenemos cuando somos marcados, cuando somos llamados, cuando tenemos
algo por dar, no te lo quedes para ti. Dalo a tus líderes, dalo a tus generaciones, dale a los que te siguen, dalo a los que te escuchan. Porque diciendo estas palabras, ¿sabes qué? Salvarás a muchos de los que te escuchen. Yo quiero orar. Ponete de pie, iglesia, y oramos a Dios. Necesitamos tener el sentido de poder decir, tenemos una responsabilidad, transformar el destino de nuestra generación. Padre, yo quiero darte gracias. Quiero bendecirte, Señor, en esta hora.